El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Vamos a en esta hora compartir un tema. El tema se titula El temor a una calamidad natural. Y vamos a leer un versículo que está en el Salmo 46, el verso 2, que dice: Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Si tú alguna vez has batallado con el temor, pues no estás solo, porque el temor en realidad no respeta a la gente, no respeta la edad, puede golpear al débil, al poderoso, atormenta al joven, al viejo, al rico, al pobre, hasta lo que parece entenderlo todo, incluso las celebridades, los héroes y los líderes intrépidos confiesan tener alguna variedad de fobias. Se dice que George Washington, por ejemplo, a él le aterraba que lo enterraran vivo. Bueno, creo que a todos nos aterraría eso. Richard Nixon también, él le tenía miedo a los hospitales. Y Napoleón Bonaparte, aquel genio militar francés y político, él le tenía miedo a los gatos. Pero a veces pienso que muchos de nuestros temores son simplemente posibilidades, a veces pueden ser infundados, pero Dios nos ha creado con esa capacidad de tener miedo, de temer a algo. Y el temor, si es algo que Dios ha puesto en nosotros, pues debe tener un lado positivo. No hay que pensar que siempre es negativo. Lo negativo sería estar siempre en esa condición de ser temerosos. Y creo que Dios pues no quiere eso, porque el ser una persona constantemente temerosa implicaría también una falta de fe. Me gustaría ubicarme un poco en la vida de un personaje. Este hombre se llamó Job. Seguramente has leído algo de la historia de Job, quizás has leído su libro. Y es interesante, por ejemplo, lo que se destaca de él. Ahora que estamos hablando sobre el tema de los desastres naturales, pues estos hacen que surjan muchas preguntas en cuanto a la naturaleza de nuestra seguridad. Surjan preguntas en relación al miedo, preguntas en relación a lo que es incontrolable y también con relación al carácter de Dios. Estas preguntas yo creo que necesitan respuestas. Hablando de Job, si nos situamos en el capítulo 1 de este libro, vamos a ver que se destacan 4 cosas de la vida de él: su fe, su fortuna, su familia y sus amigos. Y la prueba que le vino fue precisamente en esas 4 áreas. Este libro nos muestra 3 fuentes de destrucción también. Los hombres, estamos hablando de los sabeos y los caldeos, que justamente mataron pues a sus servidores. Vamos a ver también la naturaleza, ¿no? Referente a los desastres naturales, los incendios que experimentó. Y bueno, finalmente el diablo, ¿no? Y junto con todo lo demás, Job pues debe haber sido bendecido con un corazón fuerte para poder experimentar y soportar todas esas calamidades que le vino así repentinamente. Ahora yo me pongo a pensar, y seguramente tú te puedes imaginar recibir semejantes noticias. Él estaba dedicado a sus hijos. Él constantemente los llevaba ante Dios, oraba por ellos, intercedía por ellos. Él sabía que sus hijos pues quizás no eran como el padre, no tenían esa misma consagración y fe que tenía el padre, y él siempre intercedía, oraba por ellos, hacía sacrificio por sus hijos, porque él pensaba que sus hijos seguramente han hecho algo malo, pueden haber pecado. Entonces él hacía ese tipo de intermediación por ellos ante Dios. Y a pesar de toda su intercesión, pues todos ellos murieron de golpe. Y él va a tener que enfrentar en un solo día 10 tumbas recién cavadas
y un silencio doloroso desde el cielo. Y seguramente, ante una situación así tan terrible, de perder a todos tus hijos, surge la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Muchos dicen que Dios no debe intervenir, o no creen que interviene, mejor dicho, en los desastres naturales, pero hay que comprender algo. Dios creó la naturaleza. Otros creen que es el diablo quien los provoca, quien provoca los desastres, pero él no hace nada sin el permiso de Dios. Dios tiene que autorizarle a él, justamente para poder hacer algo. Y eso es lo que vamos a ver justamente en la vida de Job, porque vemos en el libro de Job, en el capítulo que hemos leído, ¿no? Job capítulo 1, el versículo 8, vamos a ver lo siguiente. Job se va a presentar ante el diablo, el diablo se va a presentar ante Dios y va a entablarse un diálogo, y Dios le va a decir al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y él le va a decir, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y acá dice, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Estamos viendo allí que Dios tuvo que darle permiso al diablo para que él hiciera todos estos desastres que hemos mencionado, donde murieron sus hijos, perdió toda su fortuna, y bueno, vamos a ver que más tarde pues le vino una terrible enfermedad. Y vamos a ver entonces que esto en cierto modo fue algo que Dios permitió para probarlo a Job. Fue una dura prueba, por eso hablábamos de que Job tenía la bendición de tener un corazón fuerte para poder soportar todas estas calamidades. Pero creo que Dios no ignoraba nada de esto. Dios sabía también hasta dónde podía soportar Job todo este drama que estaba viviendo. Así que Dios le dio el permiso al diablo para que él haga todo lo que él quería hacer, pero yo pienso que también Dios quería demostrarle al diablo que estaba equivocado. Y que Job no era un hombre que le temía a Dios de balde, como decía, o sea, no le temía sin algún tipo de interés, o mejor dicho, que Job le temía a Dios pensando que si no lo hace, pues Dios no lo va a bendecir. La fe de Job, mejor dicho, no era una fe interesada. Dios en la Biblia vamos a encontrar que Él emplea los elementos de la naturaleza para su funcionamiento. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en el Salmo 135, en el versículo 6 y versículo 7, vamos a leer lo siguiente. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios ejerce el control sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre las tempestades, los huracanes. Yo creo que Dios interviene en todo eso. Y Dios emplea los desastres naturales también en su oposición al mal. Es decir, cuando Dios ve la maldad, el pecado en la tierra, pues Dios puede emplear la naturaleza para que vaya en contra o contrarreste, mejor dicho, la maldad que Él observa. Si leemos, por ejemplo, en Números 16, en el versículo 32, en aquel pasaje que habla sobre Coré, la rebelión de Coré. Aquí vemos cómo la naturaleza actuó en contra de Coré y de sus seguidores. Cuando dice el versículo 32,
la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Qué hizo Dios? Como estos hombres se habían rebelado contra Moisés y no querían aceptar su autoridad y se estaban yendo en contra de Dios, pues Dios sencillamente lo que hizo fue desaparecerlos a toditos ellos, porque no querían someterse ni querían humillarse, y Dios lo que hizo fue que la tierra se los trague. Estamos viendo la intervención de Dios en la naturaleza, ojo. Y Dios, creo que en todo esto, a Dios no se le puede desacreditar por los desastres. Sabemos que las muertes en los desastres naturales son muchas veces consecuencias del pecado, y esto es una mera responsabilidad humana. El mundo actualmente sufre también desastres naturales. El mundo también está viviendo los problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Que los científicos cada vez nos alarman y nos dicen que la Tierra está generando cada vez más gases tóxicos, el calentamiento global, el efecto invernadero, y que en realidad de acá a unos años, que algunos consideran 30, 40, 50 años, va a ser difícil vivir en el mundo si es que estamos continuando con este tema de contaminarlo. A pesar de que el hombre sabe que no debe destruir su hábitat, lo sigue haciendo, y por lo tanto lo que va a cosechar y las desgracias naturales que van a suceder son responsabilidad humana. Eso no se lo podemos achacar a Dios. Los desastres en realidad no pueden definir a Dios. A menudo la misma gente, muchas veces la gente que pregunta ¿dónde está Dios después de un desastre? ¿No? ¿Te has puesto a pensar que hay gente que piensa así? Y cuando ven una desgracia, un desastre, de frente quieren ir contra Dios y decir, ¿dónde está Dios en medio de todo este desastre? Pues bien, déjame decirte una cosa, que esa misma gente que habla así y que dice, ¿dónde está Dios en el desastre? Es esa misma persona o esa misma gente que se rehúsa ingratamente a adorarlo y honrarlo, inclusive en los años de paz. Cuando hay años de paz no lo adoran, no lo honran. Siguen pecando, siguen haciendo lo malo. Pero si hay una desgracia, se van contra Dios y prefieren atacarlo a Él. Ellos dejan de lado a Dios en los buenos tiempos, pero piensan que Él está obligado a ayudarlos cuando vienen los malos tiempos. Y no es así. Los desastres no pueden derrotar a Dios. A veces pensamos que los desastres pueden estropear los propósitos de Dios, y no es así. Definitivamente no es así. Si leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 46 de Isaías, y nos vamos a los versículos 9, dice acá el Señor, Isaías hablando, escribiendo, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es decir, Dios tiene ya sus propósitos definidos. Dios sabe lo que tiene que hacer. Y los desastres naturales no van a ser un impedimento para que Dios cumpla sus propósitos. Aún mira, si el hombre destruye la tierra con su arsenal atómico, eso tampoco va a impedir que el propósito de Dios se cumpla. Los desastres no pueden, como dije, derrotar a Dios. Jesús nos hizo recordar que en nuestro mundo caído ocurren desastres, y le ocurren tanto a la gente mala como a la gente buena, sin distinción ni explicación. No nos toca clasificar esto como una desgracia o aquello como el juicio de Dios, sino simplemente, como Jesús señaló, reflexionar en el pecado de nuestro propio corazón. No siempre hay que pensar que la desgracia que le está viniendo al justo es porque ha hecho algo malo. En el caso de Job hemos visto que ha sido una prueba. Pero cuando al hombre malo le pasan cosas malas, al hombre pecador, al incrédulo le pasan cosas malas,
Pues yo pienso que esto no se podría definir como una prueba, primeramente porque ese hombre no cree en Dios. Y esto más bien podría ser una consecuencia de sus malas acciones, pero que también Dios puede usarlas para que ese hombre en algún momento se arrepienta y ponga su fe en Dios y cree en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Bueno, hay quienes entienden el mensaje y hay quienes no. Hay quienes aún en medio de su desgracia, de sus calamidades, pues en lugar de sensibilizarse a Dios se ponen más duros y no quieren hacer caso. Los desastres creo yo que nos ayudan a arrepentirnos de nuestros pecados. Los desastres nos enseñan a reflexionar también en la bondad de Dios. Es verdad que muchos mueren y eso sin duda que es motivo de tristeza, pero a la vez pienso que cuando pasan desgracias, creo que tú o yo tenemos un motivo para agradecerle a Dios porque eso no nos tocó a nosotros, aunque es penoso que otros lo hayan sufrido. Lo que no significa que no nos pueda suceder algo más adelante. Pero si tú tienes a Dios en tu vida, lo tienes en tu corazón y crees en Él y andas con Él cada día, pues déjame decirte que aun cuando te sobrevenga algo malo, tú estás en buenas manos. Los desastres nos ayudan a ser sensibles con los que sufren. Él quiere hacernos mejores y más fuertes, más capaces para poder ministrar en un mundo de corazones quebrantados. Sí, el Salmo 119, en el verso 71, dice, permíteme leer el Salmo 119, versículo 71, que dice así: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Dios a veces permite que te pase algo malo, te venga una calamidad, te venga alguna desgracia, te venga alguna oposición, algo terrible, y que esa situación te lleve a una condición en que tú reflexiones y pienses, y que eso también te lleve a doblegar tu orgullo para que tú te inclines ante Dios, te humilles ante Él. Y de esa manera tú puedes aprender que Dios es el dueño de los cielos y de la tierra y que Él hace lo que quiere en su creación. Y de esa manera tú puedas aprender también a temer a Dios y a respetar lo que Él dice en su palabra. Los desastres nos enseñan a recordar también las promesas de Dios. Nos hacen recordar una promesa maravillosa que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, que dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una promesa maravillosa que nos hace ver que en esa dimensión eterna donde todos los creyentes, los que creen en Cristo, van a estar, pues ya no van a sufrir las calamidades que sufren aquí en la tierra. Ya no van a experimentar la oposición, las desgracias, las penas, las enfermedades, las penurias y toda cosa que hace que el ser humano sufra. Allá en esa dimensión eterna, Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de los que creen en Él, y ya se apartará de ellos todo quebranto y todo dolor. Los desastres nos enseñan a confiar en las promesas de Dios y en su poder. Y esta fue la experiencia de Job, porque pienso que Job, aun cuando él quizás no entendía todo esto que le estaba pasando, Job pudo decir allí en el capítulo 13 de su libro, en el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Interesante lo que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Mira, hermano, déjame decirte que tú puedes estar pasando momentos difíciles, quizás estás pasando pruebas. Sí. O puedes estar viviendo algún drama, alguna tragedia, alguna enfermedad por la cual tú has orado, has clamado, has pedido a Dios, pero no hay cura.
Yo conozco a personas por las cuales hemos orado, hemos intercedido y le hemos pedido a Dios. Sí, hemos clamado, hemos ayunado, hasta hemos hecho ayuno, hemos hecho vigilia, perdón, y la persona se fue. ¿Y a quién vamos a culpar de esto? No, no se trata de buscar culpables. Es que es el plan de Dios. Dios seguramente se lo quiso llevar. Cuando Dios te quiere llevar, mi querido amigo, mi querido hermano, déjame decirte que ni el mejor médico, el mejor hospital, la mejor clínica, nadie va a poder curarte, porque el plan de Dios ya es llevarte. Pero si Dios quiere que te quedes, creo que no hay necesidad ni siquiera de un médico. Te puedes sanar hasta con una aspirina, porque el plan de Dios es que te quedes. Bueno, pero estoy exagerando un poco, pero me refiero a que si Dios quiere que te quedes, Él mismo se va a encargar de sanarte, porque te va a permitir estar un tiempo más aquí en la tierra. Pero cuando Él ya decide llevarte, simplemente lo hace y nada ni nadie se puede oponer a lo que Él determina. Quiero terminar leyendo, la vida de un hombre que me impresionó mucho, y este hombre pasó unas pruebas terribles realmente, pero fue un hombre que mantuvo su confianza y fe en Dios. Él se llamó Horacio Spafford. Este hombre que escribió las palabras de un himno famoso, ese himno se llama Alcancé salvación. Las circunstancias trágicas que rodearon la composición de esta canción, fueron las siguientes. En el año 1871, Horacio Spafford vivía pues en el suburbio Lakeview de Chicago. Era un abogado joven con su esposa Ana y 4 de sus niñas pequeñas. Y en octubre de ese año, un incendio terrible devastó todo el centro de la ciudad. Y nadie estaba seguro de cómo empezó este incendio, pero la verdad es que este incendio mató a cientos de personas y destruyó secciones completas de la ciudad. La gente vagaba sin hogar y con hambre por toda la ciudad, y los Spafford estuvieron muy involucrados haciendo todo lo que podían para ayudar a las familias desoladas. Y no fue un ministerio de corto plazo. 2 años después, cansados de su trabajo, ellos planificaron un viaje a Europa para descansar. Sin embargo, a última hora los negocios hicieron que Horacio se quedara en la ciudad. Ana y las 4 niñas abordaron un barco y salieron del puerto, y ya cuando era tarde en la noche, durante el viaje, otro barco embistió al barco de vapor, el cual se hundió en 20 minutos. A Ana y otras 47 personas las pudieron rescatar. La sacaron del agua inconsciente a Ana y flotando sobre los restos del naufragio. Pero las 4 niñas Spafford fallecieron. Ana le envió un telegrama desde París a su esposo, un telegrama que decía: salvada, sola, ¿qué debo hacer? Ella le comentó a otro pasajero que Dios le había dado 4 hijas y se las había llevado, y que quizá algún día ella entendería por qué. Horacio abordó un barco para buscar a su esposa y llevarla de regreso a casa, y cuando el curso del barco atravesó el mismo lugar donde sus hijas habían desaparecido, el capitán lo llamó a su cabina y se lo dijo. Y Horacio, profundamente conmovido, buscó un pedazo de papel del hotel en el que había estado antes del viaje y anotó las palabras que decía: alcancé salvación, que ahora pues se sabe que es uno de los himnos favoritos en el mundo. De regreso en Chicago, la pareja trató de comenzar de nuevo. Les nació un hijo y luego otra hija, y tal vez lo peor había pasado. Entonces, otra tragedia. El niño murió de escarlatina a los 4 años de edad, y de manera inexplicable la iglesia de la familia adoptó la opinión de que seguramente esas tragedias eran el castigo de un Dios iracundo
por algún pecado no específico por parte de los Espáfor. A Horacio, que era un anciano de una iglesia y que había ayudado a construir, le pidieron que se fuera. En lugar de que su comunidad lo acogiera y lo consolara, como es lo que realmente debe hacer una iglesia, le dijeron que se vaya. Sí, hermano, yo creo que hay iglesias así, ¿eh? Hay iglesias que en lugar de ayudar al que está sufriendo, pues en realidad no hacen otra cosa sino que hacer leña del árbol caído. En el año 1881 la pequeña familia se fue de Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Se fueron a Jerusalén. Alquilaron una casa en la sección de la Ciudad Vieja con la meta de imitar la vida de los cristianos del primer siglo tanto como les fuera posible. Y pronto la familia llegó a ser conocida ampliamente por su amor y servicio a los necesitados, así como por su devoción a las Escrituras. Incluso hoy en día el Centro Infantil Spafford funciona en Jerusalén y en Cisjordania y provee los servicios de salud y apoyo educativos. A unos 30.000 niños anualmente, bajo el liderazgo de los descendientes de los Spafford, porque ya Horacio y su esposa pues ya fallecieron hace años. Son los descendientes los que ahora están continuando con esta labor social. Ana y Horacio Spafford sufrieron pruebas severas de su fe, pero algo importante, ellos no culparon a Dios por su sufrimiento. Sabían que Él estaba al control de las cosas y porque Dios nunca puede ser derrotado. Ellos tampoco. Así pensaron. Su fe les permitió aprender a través de sus pruebas y usar su dolor para poder bendecir a otros y así poder dar avance al Evangelio. Sí, esta vida de los Spafford a mí personalmente me inspiró y me hizo comprender que los cristianos somos como cualquier persona común y corriente que hay en este mundo. Por el hecho de ser cristianos no significa que somos mejores que otros, no. Ni tampoco nos libramos de pasar experiencias difíciles o amargas, alguna calamidad que nos podría venir, que parece inexplicable, pero que puede ser que Dios la permita. Pero eso no es para que yo me aleje de Dios, me aparte de Él, no, al contrario, eso es para que yo pueda seguir afirmando mi comunión con Él y aferrarme más a Dios. Al fin y al cabo, yo, como tú, estamos de tránsito en este mundo. No vamos a quedarnos toda la vida aquí en la tierra. Vamos a salir de aquí para irnos a la dimensión eterna. Y tú tienes que definir a dónde vas a ir. Si Cristo está en tu corazón, pues tú te vas a ir al cielo con Él. Si Cristo no está en tu corazón, déjame decirte que corres el peligro de ser condenado eternamente y para siempre. Mira, esa dimensión eterna, su mismo nombre lo dice, eterna significa que es un tiempo sin fin. Aquí en la tierra sí tenemos un fin, somos finitos, vamos a estar 60, 70, 80 años. Los más fuertes quizá lleguen a los 90 o 100. Pero el promedio de vida en nuestro país está más o menos entre 60 y 70 años. ¿Dios te creó para vivir 60, 70 años? No creo. Dios te creó para que tú compartas la eternidad con Él. Él quiere que tú estés con Él en ese lugar donde ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni quebranto, y donde solamente experimentarás la dicha eterna. Pero para acceder a ese lugar tienes que creer en Cristo, porque Él vino a este mundo ya hace más de 2000 años para morir por ti en la cruz, para dar su vida por ti. Y si tú crees en Él, automáticamente eres salvo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo espero que tú puedas acceder a esa bendición maravillosa de vida eterna que Él tiene preparado para ti. Mi nombre es Walter Delgado. Ha sido para mí un gusto poder compartirte esta reflexión bíblica y nos vemos en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida
Nos vemos en una próxima edición.